Hola, ¿cómo estás? Soy José Pablo y el día de hoy vamos a hablar acerca de una de las mejores fragancias para el mundo nicho para empezar, o simplemente una de las mejores fragancias. Y claramente estamos hablando acerca de Cédrat Boissé. Pero ¿qué te diría si te digo que en este mundo de la perfumería nunca nada es seguro? ¿Por qué? Porque tenemos Dior Sauvage, tenemos Ultramel, tenemos una que otra de Tom Ford, que a pesar de que fueron bastante buenas, decidieron reformularlas. Y te has de estar preguntando, oye, ¿qué es una reformulación? Primero que nada vamos a dejar algo en claro, ¿ok? Una fragancia cuando es lanzada, pues pasa por varias cosas, ¿no? De que huele muy bien, dure suficiente o es muy buena en esto, ¿ok? Por ejemplo, tienen que hacer eso para poder lanzarla. Pero ahora pasan y pasan y pasan los años y puede que se den cuenta que sus mismas ventas ya no son las mismas, o simplemente otra compañía decide comprar a la casa de la perfumería, la cual tiene un perfume, y dice, ¿sabes qué? La vamos a reformular, vamos a cambiar la fórmula. Aquí pueden entrar varios factores, claramente, muchísimos factores pueden entrar. Una de las cosas más notorias o más principales que ha pasado es con Creed Aventus. De hecho, Creed Aventus es una casa, bueno, esta es una fragancia más que nada, que claramente sabemos que es de primera calidad. Y aquí se involucra mucho la materia con la que está hecha la fragancia, ya que Creed Aventus es de gran calidad, ¿ok? Sabemos esto, sus materiales son de primera clase con lo que están hechas las cosas. Pero vamos a poner esto en ejemplo. Tiene piña, ¿ok? Es una fragancia que tiene este acorde, tiene la vibra de piña. Entonces, por lo cual, no todas las piñas del mundo son iguales. Entonces, esto nos indica que, por ejemplo, si yo le saco el jugo de la piña a una piña y a otra piña y las comparamos, tal vez el olor no sea lo mismo. Se pueden parecer bastante, pero no es lo mismo. Y pasa exactamente lo mismo en el mundo de la perfumería, ¿ok? Esto es algo que hay que dejar en claro, ¿ok? Por eso varias fragancias que tenemos en común pueden oler muy distintas. O podemos decir que a mí me huele más a esto, que a ti te huele más a aquello, pero es por ese simple factor, ¿ok? Aunque sí, teóricamente salen del laboratorio y tienen que ser la misma, puede que tenga sus cambios. Pero claro que sí, estamos hablando acerca de Mancera, más específicamente Mancera Cédrat Eau de Parfum, pero la versión 2011. Esta es una fragancia que sin duda es una de las más queridas y fue una de las primeras fragancias que te puedo decir que adquirimos en el mundo nicho, y es una de las mejores hasta la fecha, ya que es una fragancia que el olor es bastante sencillo y te va a recordar al mismísimo Creed Aventus, pero por un pelo, ¿ok? No es muy idéntico, ya que la salida es bastante sencilla y cuenta con notas cítricas y afrutadas, entre ella lima, bergamota, y la cosa que más va a estar resaltada acerca de las cosas de frutas son las grosellas negras y, para ser más específicos, piña, con notas especiadas con jazmín, vainilla, cedro, notas amaderadas, cuero y prácticamente patchouli. Eso es prácticamente Cédrat Boissé en el olor. Es un Creed Aventus, pero de unas maderas más oscuras, una vainilla más oscura y una fragancia de una persona que ya sabe qué es lo que quiere en la vida. En lo personal fue un excelente lanzamiento. Esta específicamente es una excelente fragancia, ¿ok? Cuenta con una duración increíble, una proyección increíble y un olor que verdaderamente va a llamar la atención a donde quiera que vayas. Pero estamos hablando acerca de la versión 2011, ¿ok? Esta es una fragancia que probablemente ya no la vas a encontrar, sino que lo que vas a encontrar va a ser la nueva fórmula de Cédrat Boissé. Y te vas a estar preguntando cómo sé cuál es cuál. Primero que nada, vamos a empezar por lo que más va a llamar la atención, y en sí no va a ser la etiqueta, puede que también sea un poco el vidrio, ya que el vidrio de la versión nueva es un poco menos transparentoso. Pero lo que sí te va a decir que es de las nuevas fragancias es el hecho de la tapa, ya que en la versión anterior tenías la M de Mancera, pero ahora tenemos este logo que es el nuevo logo de Mancera, en el cual es la M, pero está rodeado como de flores y hierbas. Y una de las cosas más grandes, que de hecho acepto este cambio, claro que lo debieron haber hecho desde hace un buen rato, y estamos hablando acerca de la forma de abrir la tapa, ya que la versión primera de Cédrat Boissé es una fragancia que tienes que girar para abrir, pero esto nos lleva a algo malo, y es una fragancia que si en dado caso que no salga, lo más probable es que te lleves todo el atomizador, y eso no es nada bueno. Pero en cambio tenemos la nueva versión de Cédrat Boissé, que
que es una fragancia que tú simplemente la haces para arriba y sale. Una vez hemos removido la tapa, otro de los mayores cambios va a ser claramente el atomizador en sí, ya que en este te puedes dar cuenta la forma en la que es. Es un atomizador que es flotante y en cambio tenemos esta que es un atomizador como cualquier otra fragancia. Y hablando en cuestión de rendimiento, o más bien la cantidad de líquido que sale, esta es la anterior y esta es la nueva. En lo personal prefiero más la nueva. ¿Por qué? Porque como te diste cuenta parece más un atomizador que es automático. En sí la fragancia, el olor sigue siendo muy similar, pero en sí, ¿qué nos podemos decir acerca cuando ya las hueles lado a lado? Cuando tú las primeras veces las hueles, claramente la vas a oler y vas a ver que sigue siendo un Cedrat Boissé. No han cambiado prácticamente nada, pero esto sí, uno de los mayores cambios es que la versión nueva de Cedrat Boissé, o sea, esta prácticamente es una fragancia que tiene menos cosas cítricas. Ya no tenemos la lima tan fuerte ni tampoco tenemos prácticamente la bergamota. Entonces, y lo que yo decía antes es que Mancera Cedrat Boissé era una fragancia que tú la hueles y es prácticamente las cosas amaderadas, las cosas oscuras de Aventus. Sí tenía sus notas cítricas, pero no estaban muy fuertes. En cambio, la versión nueva es una fragancia que ahora definitivamente no tenemos nada cítrico. Pero esto no va a ser lo único que va a pasar. Obviamente, es una fragancia que si tú la hueles lado a lado, sí vas a notar un gran cambio. De una vez lo voy a decir. Pero es una fragancia que si no te las pongo lado a lado, no puedes llegar a saber cuál es la versión original o cuál es la nueva fórmula. Tenemos que tener esto bastante en cuenta. No pienses que si adquiero esta va a ser mejor que aquella o esta va a ser mejor que aquella. No, si tú te las hueles sin poder saber cuál, es prácticamente la misma fragancia. Pero si no te agrada tanto lo cítrico, te diría no busques la versión anterior, sino que busca más la versión moderna. Como te mencioné, no es lo único que sucede en la fragancia, sino que otra de las cosas que también va a llegar a suceder es el hecho de las grosellas negras, sino que también nos la disminuyeron de tono y por bastante, ¿ok? Estas cosas afrutadas que olíamos en la versión anterior ya no van a estar tan resaltadas, sino que simplemente nos quitan muchas cosas cítricas y nos quitan algunas cosas de notas afrutadas. Entonces, prácticamente, ¿qué fue lo que nos dejaron en la versión moderna? Pues prácticamente todo lo demás, pero para ser más específicos, la cosa que más va a llegar a sobresalir, estamos hablando acerca de la vainilla, pero no esperes que sea este tipo de vainilla que es muy de invierno, porque no lo es, sino que es una vainilla que se huele un poco más oscura que la versión anterior y además un poquito más subida de tono junto con las notas amaderadas. Esto de notas amaderadas está bastante resaltado también. De hecho, me atrevo a decir que es muchísimo más fuerte que la versión normal de Cedrat Boissé y ya no es tanto como tenemos notas amaderadas, sino que ahora es un wow, tenemos notas amaderadas junto con patchouli, ok. Tenemos que dejar eso claro también, ya que el patchouli también, mira, nos lo subieron de tono haciendo la fragancia un poco más, no se huele como de la vieja escuela, pero sí se huele más oscura, sí se huele más de, sin duda, una persona que te daría miedo conocer en la calle. Pues prácticamente esos fueron los cambios que nos añadieron, ¿ok? El factor de bajar las cosas cítricas, bajar las notas afrutadas, subir la vainilla, las notas amarradas y patchouli. Estas tres cosas nos las subieron y las otras dos nos las bajaron para hacer una fragancia que no se huela tan cítrica, tan volátil, sino que sea una fragancia más de un hombre que ya sabe qué es lo que quiere. Pero aquí viene el gran dilema. Estaba probando estas dos mano a mano, día tras día, y te puedo asegurar que lamentablemente, si hablamos sobre duración, específicamente la palabra duración de la fragancia, el ganador va a ser la versión anterior de Cedrat Boissé, ya que te puedo asegurar que su duración es superior, pero también tenemos bastante buena duración acerca de Cedrat Boissé normal, que te va a dar alrededor de las 6-7 horas, incluso hasta las 8 si te aplicas como tu servidor, pero si te aplicas normal 6-7 horas. Pero ¿en qué sí gana? Exactamente el hecho de tener mejor proyección, porque es una fragancia que sin duda esto de proyección sí llega a ser un Beast Mode. Con 5 a 6 atomizaciones te puedo asegurar que llega a ser un Beast Mode que sin duda si lo llevas a cualquier lugar te van a notar. Pero esto lleva un truco, y es el truco que después de la cuarta a la quinta hora la fragancia se relaja por bastante. Y cuando te digo que se relaja por bastante es por esto mismo, que es una fragancia que va a estar proyectando durante 1, 2, 3, 4 y a lo mejor a la quinta hora vas a ir proyectando, pero ya después de eso ya
ser como un, ok, me tengo que acercar bastante a olerte. Entonces, en pocas palabras, si tú ya tienes Cedrat Bosé, tienes esta misma versión que es la de la tapa giratoria, la cual supuestamente es la mejor y te puedo asegurar que depende de los gustos, no es la mejor, pero depende bastante de los gustos. Esta yo te diría que la pienses buscar, la pienses adquirir si lo que deseas es tener una fragancia un poco más cítrica y un poquito más afrutada, ¿ok? Esta más o menos sí te recuerda a Ventus, para ser sincero, pero esta nos otorga una gran duración y en cambio tenemos esta que se va un poquito más de las cosas cítricas, nos aleja más de las cosas afrutadas, nos sube las cosas oscuras, en pocas palabras, ¿ok? Nos sube las cosas oscuras y además esta sí es, ¿verdad?, que vas a llevar a una discoteca o a un antro. Pero ahora, como te mencioné, nos vamos a sentar porque se puso seria la cosa. Como te mencioné, una reformulación depende de bastantes cosas. Te voy a estar sacando este tipo de videos, ¿ok? Claramente es que si el Dior Sauvage fue reformulado, cuenta con la fórmula original. Ultramel, cuento con la fórmula original. Versaceros, cuento con la fórmula original. Cuento con bastantes fórmulas originales. Pero a lo que voy, esto de las reformulaciones depende de muchísimas cosas, claramente. Y no porque muchos te digan, esta es una de las cosas más importantes, no porque muchos te digan, oye, es que a mí Eros me dura 10 horas, me dura 20 horas y a ti te dura 6 horas, no significa que tu fragancia no sea de la verdadera fórmula, sino que también recuerda que lo que tiene que ver mucho acerca de la duración, la proyección de una fragancia va a ser el mismo pH, va a ser tu misma piel, sino que una de las cosas que más importan va a ser la materia prima con las cuales hacen la fragancia, porque no siempre va a ser lo mismo, va a ser exactamente lo mismo, ¿no? O sea, por ejemplo, tenemos batches acerca de pachulis, por ejemplo, va a haber un pachuli que no va a ser 100% igual a este, va a haber una lima que no va a ser 100% igual a esta, pero sin embargo sigue siendo una lima, entonces pues la van a seguir añadiendo a la fragancia y puede que no sea el mismo tipo de lima que tenemos en la versión anterior, pero en sí sigue siendo lo mismo. Siguen siendo exactamente los mismos mililitros de aceite, siguen siendo exactamente los mismos mililitros de alcohol junto con pachuli y todo eso, siguen siendo exactamente lo mismo. En sí la fórmula no cambió. ¿Qué fue lo que cambió? Fue el factor de tener una materia prima diferente. Pero otra de las cosas, y estas sí son las malas, ¿ok? El hecho de la materia prima yo lo puedo llegar a entender, tú también lo puedes llegar a entender, ¿ok? Es algo que no podemos controlar al final del día. Pero tenemos esto que se llama, pues, el hecho de querer comprar una marca, de una casa de perfumería y el querer modificar las fragancias. Esto pasó muchísimo con Yves Saint Laurent. Esta Yves Saint Laurent es una excelente casa. Las primeras versiones de La Nuit de l'Homme eran excelentes. Te lo voy a afirmar, ¿ok? Proyección a lo bruto, duración a lo bruto. ¿Cuál fue el problema? Decidieron cambiar y pues prácticamente como también cambiaron tanto como de proveedores y todo eso, pues también cambió el olor. Ya no es el mismo desempeño, a pesar de que en sí tú los comparas, sí llegan a ser muy parecidos, pero al final del día no es lo mismo. Pero aquí te va el mayor consejo, pero aquí te va uno de los mejores consejos que te puedo dar, que no te importe esto. Sencillo, que no te importe que si Dior Sauvage fue reformulado, que si Eros fue reformulado, que esto no te importe, tú utiliza la fragancia, en teoría sigue siendo la misma fragancia, solo que pues cambiaron algunas cosas, pero el olor sigue siendo el mismo. Que esto no te importe, no andes buscando otra fragancia o fórmulas originales, que te voy a ser sincero, no vale la pena, pero lo que sí vale la pena es el factor de buscar descontinuados o incluso el factor de, ¿sabes qué? Probablemente esta fragancia la van a descontinuar, así que me voy a guardar unas 2, 3 botellas por si se me llega a acabar. Pero sí, ese sería mi mayor consejo, el que no te importe el hecho de si es una fragancia reformulada o no, que no te importe en lo absoluto eso. Así que pues eso es todo por hoy, espero que te haya gustado. Soy José Pablo, recuerda darme lo que dislike, ya tú sabes que no me gusta seguir en mi Facebook, Instagram, TikTok y en mi otro canal que es en inglés, así que pues ahí nos vemos.